su nieto, George Ivanovich Gurdjieff. Capítulo 43, segunda parte. Si lograran la abolición de esas dos costumbres que se han fijado ya firmemente en el proceso de su anormal existencia cerebral ordinaria, gracias a la abolición de la primera, destruirían para siempre la mayor parte de esos factores automáticos que predisponen la psiquis de la generación joven a depender de esa propiedad especial, a causa de la cual caen siempre en el estado en que ya les es habitual caer durante dichos procesos, y gracias a la segunda, contribuirían a que no llegara a los seres de las generaciones futuras, por lo menos, una de las ideas idiotas de cuyo número, ya bastante grande sin esta, surgen constantemente nuevas ideas similares, que se transmiten de generación en generación como algo legítimo e indudable, y que todas, en conjunto, constituyen en parte la causa de la formación en sus presencias de propiedades que no corresponden a seres tricentrados de nuestro gran megalocosmos, y entre las cuales figura la propiedad, solo a ellos inherente, que engendra en ellos la duda sobre la existencia de la divinidad. Y debido principalmente a esa duda, ha desaparecido casi por completo de sus presencias comunes la posibilidad de la precipitación de los datos, que deberían precipitarse sin falta en las presencias de todos los seres tricerebrados, y cuya totalidad engendra en ellos el impulso llamado percepción instintiva de ciertas verdades cósmicas que hasta los seres unicentrados y bicentrados perciben, en cualquier punto de la totalidad de nuestro gran universo. Pero la desgracia de todos los otros terrestres ordinarios es que esos seres importantes y detentadores de poder, reunidos en representación de todo el planeta, no empiezan a preocuparse por esos problemas, ya que los consideran por debajo de su dignidad. Lo único que falta, ¿cómo habrían esos importantes miembros de tales importantes sociedades ocuparse de asuntos tan triviales? En general, como consecuencia del hecho de que toda suerte de datos para la manifestación individual han dejado ya de cristalizarse en la mayoría de esos seres tricerebrados, a quienes tanta simpatía tienes, particularmente en los contemporáneos, y no solo se manifiestan de acuerdo con los dictados de las consecuencias de las propiedades del órgano Kundabuffer. No les gusta, por consiguiente, ocuparse de los asuntos que están dentro de la esfera de su razón y de su poder, sino que siempre quieren tomar decisiones en lo que respecta a los problemas que están muy por encima de su razón. Debido a este rasgo de su extraña psiquis, otra necesidad psicoorgánica peculiar y en alto grado extraña se ha formado en ellos durante los últimos 20 siglos. La principal manifestación de dicha necesidad psicoorgánica consiste en que cada uno de ellos debe siempre y necesariamente enseñar a los demás a ser sensatos o llevarlos por la verdadera senda, como dicen ellos. Sabes, querido nieto, la mención de este rasgo de su carácter, inherente a todos tus favoritos sin excepción, me ha hecho pensar en la conveniencia de explicarte ahora algo acerca de su extraña psiquis, y a darte el mismo consejo que el bueno de Hon te dio ya cierta vez, cuando concluí mi explicación acerca del ilustre arte terrestre contemporáneo. Ahun dijo entonces, entre otras cosas, que si por alguna razón tuvieras que existir en el planeta Tierra y mezclarte con esos extraños seres tricerebrados, debes tener siempre mucho cuidado con los tipos contemporáneos, a quienes se denomina representantes del arte, y no ofenderlos jamás, para evitar hacerte de violentos enemigos entre ellos. En ese momento, y teniendo en cuenta sus numerosas debilidades, tales como su egolatría, su orgullo, su vanidad y muchas otras, nuestro querido Ahun te indicó en qué casos era necesario halagarlos y con referencia a cuál de esas propiedades específicas.
También te explicó detalladamente cómo había de hablarles para que estuvieran siempre en buenas relaciones contigo, y para que te elogiaran siempre y en todas partes, y solo hablaran bien de ti. En lo que se refiere a este consejo no tengo nada que objetar. No puede negarse que es ideal para los tipos que Ahn mencionó. En verdad, esos representantes contemporáneos del arte poseen en gran abundancia las propiedades específicas enumeradas por nuestro querido Ahn. Y si en cada oportunidad tú halagas esas propiedades particulares, ellos te adorarán, sin ninguna duda, y siempre portarán contigo como los llamados esclavos asclayanos. Pero aunque ese consejo es excelente e incluso indispensable para la existencia entre ellos, no creo que sea práctico para ti. En primer lugar, porque puesto que no todos los seres de la tierra son representantes del arte, este consejo no se aplica a todos ellos en general. Y en segundo lugar, porque no te resulta conveniente tener que recordar siempre todas esas numerosas particularidades y detenerte cada vez a pensar cuál de esas numerosas debilidades debes halagar y en qué ocasiones. Quiero revelarte un gran secreto de su psiquis. Esto es, quiero señalarte solo una particularidad de tus favoritos, la cual, si sabes aprovecharla, puede producir en las manifestaciones de cada uno de ellos el mismo efecto al que se refirió Ahn. Si actúas sobre ellos a través de esa particularidad, no solo estarás en buenos términos con todos ellos, sino que también, si lo deseas, podrás, gracias a que conoces ese secreto de su psiquis, asegurar plenamente tu existencia tranquila y feliz en la tierra, tanto en lo que se refiere al dinero que se necesita indispensablemente allí como a otras conveniencias. El gusto y la dichosa significación de lo que nuestro querido maestro expresaba con las palabras un lecho de rosas. Sin duda, querido nieto, habrás adivinado ya que me refiero precisamente a la misma necesidad psicoorgánica de que te hablé antes, la necesidad de enseñar a los demás a ser sensatos y llevarlos por la verdadera senda. Esta propiedad especial, formada en su psiquis debido como siempre a las mismas circunstancias anormalmente establecidas de existencia será ordinaria, se convierte, cuando cada uno de ellos alcanza la edad responsable, en una parte obligatoria de su presencia. Todos, sin excepción, poseen esta necesidad psicoorgánica, viejos y jóvenes, hombres y mujeres, e incluso aquellos a quienes tus favoritos llaman nacidos prematuramente. Dicha necesidad particular surge en ellos, a su vez, gracias a otra propiedad particular que consiste en que, desde el mismo momento en que cada uno de ellos adquiere la capacidad de diferenciar lo mojado de lo seco, llevado por este logro, deja para siempre de ver y observar sus propias anormalidades y defectos. Sin embargo, ve y observa esos mismos defectos y anormalidades en los demás. En la actualidad ya se ha convertido en costumbre que todos tus favoritos enseñen siempre a los demás, incluso cosas de las cuales no tienen la menor idea. Y lo divertido de todo esto es que si los demás no quieren aprender nada de él y hacen ver que no desean aprender, no solo se sienten ofendidos, sino que en su interior se indignan sinceramente. Y por el contrario, si uno de los otros seres aprende algo de ellos, o por lo menos aparenta estar ansioso de aprenderlo, estos seres no solo lo aman y lo respetan, sino que se sienten plenamente satisfechos y enormemente complacidos. Debo destacar aquí que solo en esas circunstancias tus favoritos pueden hablar de los demás sin malicia y sin crítica. Así pues, querido nieto, te aconsejo seriamente que por si cualquier razón tienes que existir entre ellos, hagas ver siempre que deseas aprender algo de ellos. Actúa de la misma forma con respecto a sus hijos y entonces no solo estarás en excelentes relaciones con ellos, sino que toda la familia te considerará un honroso amigo de la casa. Recuerda siempre que cualquiera de ellos, por insignificante que sea él mismo en su esencia,
Mira siempre con desprecio debido siempre a su arrogancia que proviene de esa propiedad particular, la conducta y las acciones de los demás, especialmente si contrastan marcadamente con sus propios puntos de vista subjetivamente establecidos. Y en esos casos se siente, como ya te he dicho, sinceramente ofendido e indignado en su fuero interno. También podría destacar aquí que debido a esa propiedad de tus favoritos de indignarse siempre ante los defectos ajenos, hacen su existencia, ya bastante desdichada y anormal sin esto, objetivamente intolerable. A causa de esa constante indignación, la existencia será la ordinaria de esos infortunados fluye casi siempre con los llamados sufrimientos morales improductivos, y estos fútiles sufrimientos morales continúan, por lo general, actuando durante muy largo tiempo sobre su psiquis, semseccionalmente, por así decirlo, o como dirían en tu planeta, depresivamente. Es decir, por último se vuelven, claro que sin la participación de su conciencia, introarnianos, o como ellos dirían, nerviosos. Y entonces se vuelven en el proceso de su existencia seral ordinaria, completamente incontrolados, incluso en aquellas manifestaciones serales que nada tienen en común con las causas primarias que han producido dicha introarnianosidad o nerviosismo en ellos. Solo debido a la propiedad de indignarse ante los defectos ajenos, su existencia ha llegado gradualmente a ser tragicómica. Por ejemplo, a cada paso te encuentras con una escena como la siguiente. Estos degenerados pierden, por así decirlo, la máscara exterior que a causa del mismo medio maléfico existente allí, llamado educación, la mayoría de ellos ha aprendido poco a poco a usar desde la infancia, y gracias a la cual pueden ocultar su fútil significación interior y exterior a los demás, y como consecuencia se convierten automáticamente en esclavos de los demás hasta el grado de la humillación. O como ellos mismos dicen allí, están en lo que se refiere a toda su experiencia interior, dentro el puño de alguien. Por ejemplo, dentro del puño de la esposa o la amante, o de alguien por el estilo, que de alguna forma ha descubierto la significación interior del ser terrestre en cuestión, y ante el cual éste pierde en consecuencia su máscara artificial. Y en general es precisamente un ser terrestre que está dentro del puño de alguien, el que por lo general se indigna más que cualquier otro con los restantes seres de su planeta, como por ejemplo con algún rey, quien por alguna u otra razón es incapaz de mantener en sumisión a decenas o centenares de miles de súbditos. Y son precisamente los seres que están en el puño de alguien los que suelen escribir diversos manuales en los que demuestran detalladamente qué y cómo debe hacerse para el buen gobierno de los demás. O también cuando uno de los seres contemporáneos de ese peculiar planeta, cuyo corazón siempre se le sube a la garganta, como dicen allí, cuando por ejemplo tiene miedo de un ratón que pasa a su lado, se entera de que alguien se sintió con un poco de temor al enfrentarse a un tigre, este héroe se sentirá en su interior sumamente indignado, y mientras conversa con sus amigos no dejará de denunciar al otro y demostrar, echando espuma por la boca, que es un vil y criminal cobarde, por haber sentido miedo ante un simple tigre. Y estos héroes ante los ratones escriben también diversos libros y manuales que indican qué debe hacerse y cómo, y qué es lo que no debe hacerse al enfrentarse a un tigre o a otro ser similar. O también uno de ellos que posee una docena de las llamadas allí enfermedades crónicas, debido a lo cual durante semanas enteras el estómago no le funciona y todo el cuerpo se le cubre de malignos granos, y a causa de los cuales sufre día y noche. En resumen, un ser que durante muchos años ha sido un auténtico museo anatómico ambulante de todas las enfermedades que existen en ese planeta, se indigna siempre más que cualquier otro cuando alguien ha pescado por descuido, digamos, un resfriado. Y esos museos anatómicos ambulantes invariablemente dan instrucciones a los demás con gran autoridad sobre la forma de librarse del resfriado, y son precisamente ellos
los que escriben los diversos libros y manuales sobre toda clase de enfermedades y exponen con sutil detalles la mejor forma de prevenirlas y curarlas. A cada paso también se podrían observar absurdos como el siguiente. Uno de tus favoritos, que ni siquiera sabe qué aspecto tiene el diminuto ser ordinario que a veces le pica, llamado pulga, escribe un grueso volumen o pronuncia una de las llamadas conferencias magistrales para afirmar que la pulga que provocó la hinchazón del cuello de cierto histórico rey llamado Nocan tenía en la pata izquierda una protuberancia anormal de color rojizo anaranjado y forma peculiar y extraña. Bien, pues cuando ese experto en pulgas escribe ese voluminoso trabajo o lee durante toda una noche su conferencia sobre la protuberancia rojizo-anaranjada de la pulga mencionada, si alguien no le cree y expresa sus dudas ante él, no solo se sentirá ofendido, sino enormemente indignado. Y se sentirá indignado principalmente porque el que duda es tan ignorante que ni siquiera ha oído aún nada acerca de las verdades que le comunicó ese experto. Debido a todo lo mencionado, en la existencia de esos extraños seres tricelebrados, se encuentran a cada paso escenas tales que tan solo son con observarlas y estudiarlas, todo ser normal existente allí, siempre y cuando captara y estudiara sus percepciones, podría adquirir una instrucción completa en todas las ramas de la ciencia objetiva general. Para la satisfacción de la sorprendente extraña necesidad de tus favoritos de no sufrir, como dicen allí, siempre deben tener por lo menos una víctima de sus enseñanzas. Pero en algunos de ellos, que por alguna razón han adquirido en esas manifestaciones cierta autoridad sobre los demás, y que en consecuencia se han vuelto con el aumento del hábito más descarados, el apetito cae hasta el punto de adquirir un número cada vez mayor de víctimas. Sí, querido nieto, cuando existas entre ellos y seas testigo de esas incongruentes manifestaciones eserales, incluso a pesar del hecho de que conoces la causa de esas incongruencias, no podrás dejar de reírte interiormente y al mismo tiempo compadecerás con todo tu ser a esos infortunados, y con tu risa interior se mezclará gradualmente la llamada pena palnasoriana esencial. Esa misma particularidad del psiquismo de los seres tricentrados terrestres está desarrollada de forma especialmente marcada entre los seres que pertenecen a la casta de la llamada inteligencia. La palabra inteligencia expresa casi la misma idea que nosotros definimos con la palabra fuerza en uno mismo. Sin embargo, aunque por su esencia la palabra inteligencia posee allí casi el mismo significado, no obstante los seres terrestres, en particular los contemporáneos, utilizan esta palabra para designar precisamente a los que son exactamente lo opuesto de lo que la palabra denota. La palabra inteligencia también está tomada del antiguo idioma griego. Es interesante observar que esta misma palabra fue usada asimismo por los romanos, pero habiéndola tomado del griego por el sonido y no por su significado, imaginaron más tarde que la raíz de la palabra pertenecía a su propia lengua. Pero entre los antiguos griegos esa palabra denotaba un ser tan perfecto que podía ya dirigir sus funciones según sus deseos, y no por ejemplo como ocurre en todas las llamadas formaciones cósmicas inanimadas, cuyas acciones solo se producen como una reacción frente a causas externas. Es indudable que todavía pueden encontrarse en tu planeta seres que responden aproximadamente a este sentido de la palabra, pero solo entre los seres contemporáneos de la Tierra que están considerados, de acuerdo con la comprensión de la mayoría de los seres terrestres, como no inteligentes. En mi opinión, si los seres, especialmente los de épocas recientes, que se denominan allí inteligentes, se llamaran simplemente mecanogentes, entonces quizá tendrían un nombre más correcto.
Sería más correcto porque los inteligentes contemporáneos no solo no pueden dar absolutamente ninguna directiva a todas sus funciones eserales, sino que finalmente se han atrofiado en ellos hasta esos datos para los impulsos de la iniciativa esencial para la existencia eseral diaria, que en general la gran naturaleza misma ha colocado en todos los seres tricentrados en el momento de su surgimiento. Durante su existencia responsable, esos inteligentes seres siempre actúan o se manifiestan únicamente cuando reciben los shocks correspondientes desde el exterior. Y son estos mismos shocks procedentes del exterior los que les dan la posibilidad de volverse animados y de experimentar solo a través del desenvolvimiento de las series de percepciones automáticas previas, correspondientes, que ya están presentes en ellos y no dependen en absoluto de su propio deseo o voluntad. Y esos shocks externos para la mencionada clase de experiencias son habitualmente, en primer lugar, cosas animadas o inanimadas que aparecen accidentalmente en la esfera de sus órganos perceptivos de la visibilidad. En segundo lugar, los diversos seres con quienes se encuentran. En tercer lugar, los sonidos o palabras que reverberan en el lugar en que se encuentran. En cuarto lugar, los olores accidentalmente percibidos por su sentido del olfato. Y finalmente, las sensaciones desacostumbradas que se producen de vez en cuando durante el funcionamiento de su cuerpo planetario, o como dicen ellos, su organismo, y así sucesivamente. Pero ni sus manifestaciones exteriores en general, ni sus impulsos internos eserales que tendrían que estar bajo la dirección de su yo eseral, se producen de acuerdo con su propio deseo, resultante de la totalidad de su presencia. Debo decirte además que algunos de los inteligentes terrestres en quienes, durante el período de su existencia responsable, ciertas formas ya establecidas de su funcionamiento interno se han modificado completamente, debido a diversas causas, ya no son denominados inteligentes por los otros seres terrestres, sino que reciben otros nombres compuestos de distintas palabras, o para ser más exacto, de las raíces de las palabras del antiguo griego. Esto es, reciben los nombres de burócratas, plutócratas, teócratas, demócratas, sebrócratas, aristócratas y otras denominaciones de este tipo. El primero de los nombres enumerados, esto es burócratas, se aplica a los inteligentes en quienes las series de sus asociaciones automáticas ordinarias, ya presentes en ellos y que engendran experiencias, son limitadas, es decir, por diversos que sean los shocks provenientes del exterior. Siempre evocan en esos burócratas asociaciones de las mismas experiencias, las cuales, gracias a la frecuente repetición, adquieren un carácter específico propio y se manifiestan de forma completamente independiente, sin la participación de ninguna de las partes eserales espiritualizada de su presencia común. Y en lo que se refiere a los seres del segundo de los estados enumerados, es decir, los que también después de cierta transformación de su psiquis son denominados plutócratas por los otros seres, son promovidos a dicho estado los que previamente durante el período de su existencia responsable pudieron envolver muy artísticamente en sus redes a todos los honestos, es decir, ingenuos, compatriotas que encontraron, gracias a lo cual se convirtieron en poseedores de una gran cantidad de lo que allí se llama dinero y esclavos. En lo que a esto respecta, ten presente que son precisamente estos tipos los que dan origen a la mayoría de los individuos asnamusianos. Cuando estuve allí, dedicado a las investigaciones de los problemas que me interesaban, llegué a conocer el secreto del origen de la palabra plutócrata. Como ya te he dicho, durante los últimos 25 siglos, toda idea y toda cosa sospechosa ha sido, por alguna razón o por otra, denominada con palabras del griego antiguo. Del mismo modo, los nombres tales como burócrata, aristócrata, demócrata
y así sucesivamente, que expresan ideas sospechosas, también están compuestos por dos palabras del antiguo idioma griego. Por ejemplo, la palabra burócrata consta de dos palabras, buró, que significa cancillería, y krata, que significa mantener, conservar. Y ambas palabras juntas significan los que manejan o mantienen toda la cancillería. Y en lo que se refiere a la palabra plutócrata, parece que la historia de su origen es algo diferente y no se remonta muy lejos en el tiempo. Esta palabra solo se formó hace 7 u 8 de sus siglos. Aunque esos tipos existían ya en la antigua Grecia, no eran denominados entonces plutócratas. Sin embargo, hace varios siglos, cuando muchos de estos tipos se desarrollaron allí, y cuando se hizo evidente que los otros seres de la tierra tenían que honrarlos de alguna manera por medio de un título, los seres que en esa época se encargaban de tales cuestiones inventaron para ellos el nombre de plutócratas. Según parece, deliberaron y meditaron durante largo tiempo para decidir qué nombre inventarían para ellos. Deliberaron y meditaron durante largo tiempo porque ya entonces comprendían muy bien que esos tipos terrestres son canallas de la peor especie y están ya saturados por toda suerte de anamusidades hasta el tuétano de los huesos. Al principio, con el fin de honrarlos, quisieron inventar alguna palabra poderosa que correspondiera a su significación interior, pero más tarde comenzaron a temer hacerlo, porque esos tipos terrestres, gracias a las llamadas ganancias malavidas, habían adquirido ya mucho más poder y fuerza quizás que sus reyes. Y temían que si los honraban con una palabra que definiera su verdadera significación, ellos se sentirían terriblemente ofendidos y comenzarían a hacer aún más daño a los demás seres. Por lo tanto, decidieron finalmente ser astutos e inventaron esta palabra, gracias a la cual podían llamarlos por su verdadero nombre y al mismo tiempo aparentar que los honraban. Los seres mencionados de aquella época lograron eso de la siguiente forma. Como el título de dichos seres terrestres debía estar compuesto naturalmente de dos palabras del griego antiguo, o como todos los nombres de ese tipo terminan en la palabra del antiguo griego krata, con el fin de que la nueva palabra no llamara la atención de nadie, dejaron en ella esa misma consonancia del griego antiguo. La primera mitad, sin embargo, de esta palabra no fue tomada del griego antiguo como se hacía habitualmente, sino del llamado idioma ruso. Esto es, tomaron la palabra rusa Pluto, que en ruso significa canalla, y de esta forma obtuvieron plutócrata. Estos seres terrestres alcanzaron sin duda su finalidad perfectamente, porque en la actualidad, en tu planeta, tanto los propios parásitos terrestres como todos los otros seres de la Tierra están muy satisfechos con ese título. Esos monstruos terrestres están tan satisfechos con su título que por fanfarrones andan por todas partes con sombrero de copa, incluso los días de semana. Y también los otros seres terrestres están satisfechos, ya que pueden llamar a esos monstruos por sus verdaderos nombres, no solo sin provocar su enfado, sino haciéndolos moverse como pavos reales. En lo que se refiere al tercero de los nombres enumerados, esto es, teócratas, se honró entonces a los inteligentes en cuyas presencias comunes, en el sentido psicoorgánico, se producía casi la misma perturbación que en los que se convirtieron en plutócratas. La diferencia entre los plutócratas y los teócratas consiste únicamente en que los primeros actúan sobre los que los rodean para satisfacción de sus necesidades asnamusianas, por medio de la función que entre ellos se denomina confianza, mientras que los segundos actúan a través de la función que en tus favoritos ha reemplazado gradualmente la sagrada función que une a todos los seres tricerebrados como uno de los 3 senderos sagrados para la autoperfección y a la que denominan fe. Para que puedas hacerte una idea más completa acerca de los teócratas, bastará con que te repita una vez más uno de los aforismos de nuestro muy estimado Mullah Nasruddin. Con relación a estos teócratas, dijo cierta vez algo muy extraño. Esto es, dijo,
¿Acaso no le da lo mismo a la pobre mosca de qué forma la matan? De una patada, de los cascos de los diablos, con cuernos, que de un golpe de las hermosas alas de los ángeles divinos. Y en lo que respecta a los tipos que todos los demás llaman demócratas, es necesario que te diga primero que dichos tipos no siempre provienen de las llamadas inteligencias hereditarias. La gran mayoría de ellos son, en primer lugar, simples seres terrestres ordinarios, y solo después, cuando llegan a convertirse en inteligentes, y cuando con funciones presentes en ellos, también degeneradas de la sagrada función de conciencia, ocurre en ellos casi lo mismo que entre los futuros plutócratas. Se transforman precisamente en demócratas. Será conveniente destacar aquí que cuando algunos de esos demócratas, por alguna razón u otra, ocupan ocasionalmente el lugar de los seres detentadores de poder, entonces un fenómeno cósmico sumamente raro se produce a veces a causa de sus acciones. Esto es, como dice Mullah Nasruddin, los propios callos se convierten en pedicuros. Y ese extraño fenómeno ocurre, en mi opinión, porque cuando los demócratas llegan a ocupar el lugar de los seres detentadores de poder, carecen en sí mismos de aptitudes heredadas para ser instintivamente capaces de dirigir a los demás, y en consecuencia son completamente incapaces de dirigir la existencia de los seres que están bajo su poder. Nuestro inapreciable maestro Mullah Nasruddin también tiene para estos tipos terrestres un aforismo correspondiente. Cada vez que lo recita, levanta primero los brazos al cielo, y solo entonces con gran reverencia dice: Gracias sean dadas a ti, grande y justo Creador, que por tu abundante y justa gracia esté dispuesto que las vacas no vuelen como los hermosos pajarillos. Ahora, querido nieto, de los diversos tipos de inteligencias que te enumeré, solo me resta referirme a los tipos terrestres que los demás seres llaman sebrócratas y aristócratas, quienes se distinguen por los apellidos que se les dan, tales como emir, conde, khan, príncipe, melik, varón, y así sucesivamente. Consonancias que por algún motivo o por otro actúan de forma extremadamente placentera sobre la función de tus favoritos, que siempre se expresa con gran fuerza, que permanece en ellos hasta el mismo momento de su muerte y que se denomina vanidad. Y debo confesarte francamente que es muy difícil describir a dichos tipos terrestres, no solo en el lenguaje ordinario, sino también en el de nuestro muy sabio Mullah Nasruddin. Lo más que podemos decir acerca de ellos es que son simplemente bromas de la naturaleza. Con todo, debo decir que aunque estos dos tipos reciben de tus favoritos nombres distintos, en realidad los aristócratas y los sebrócratas son similares en todo sentido y poseen propiedades interiores exactamente idénticas. Recuerda que ya te he dicho que en diversas comunidades de tu planeta existen dos clases de organización estatal, como dicen allí. Una de ellas se denomina organización estatal monárquica y la otra republicana. En las comunidades que están organizadas de forma republicana, esos tipos perciben el nombre de sebrócratas. Sin embargo, donde existe una organización estatal monárquica, son llamados aristócratas. Creo que la mejor forma de darte, por lo menos, alguna idea acerca de esos dos tipos terrestres, será que te hable sobre la sensación de incomodidad que experimentaba cada vez que, estando en tu planeta, me encontraba accidentalmente con uno de esos engendros. En esos encuentros casuales con ellos, una cosa me sorprendía notablemente. ¿Cómo podía esa clase de tipo tricerebrado terrestre existir en ese peculiar planeta casi tanto tiempo como los otros seres tricerebrados terrestres? Este problema fue evocado en mí por los seres terrestres que pertenecen a la casta de los burócratas, y sin embargo, en lo que a ellos se refiere, podría proporcionarte una solución más o menos aproximada, aunque también en ellos la serie de experiencias es muy limitada. Por lo menos las poseen realmente, las tienen al menos para cada hora del día y la noche.
Sin embargo, todas las experiencias de esos aristócratas y sebrócratas terrestres, según mis observaciones, pueden reducirse a solo 3 series. La primera se refiere a la cuestión del alimento. La segunda consiste en los recuerdos asociados con los funcionamientos previos de sus órganos sexuales, y la tercera se relaciona con los recuerdos de su primera nodriza. Y siempre será para mí un acertijo insoluble el hecho de que los seres que tienen en total solo 3 series de tales experiencias puedan tener una existencia de igual duración que los otros seres de la superficie de tu planeta. Acerca de este mismo problema desconcertante, es decir, el hecho de que esos tipos terrestres se las arreglan para existir en la superficie del planeta, se dice que hasta el astuto Lucifer se quedó muy pensativo, tanto que todos los pelos de la punta de su cola se le volvieron completamente grises. Con respecto a las bromas de la naturaleza que te mencioné, solo me resta intentar explicarte por qué existe allí una diferencia tan marcada entre los hombres que se dan a una y la misma clase de ser. Dije intentar porque yo mismo no conozco exactamente la causa de ello. Sin embargo, puesto que conozco las raíces de las 2 palabras con las que se formaron dichos nombres, creo que puedo suponer con cierta certeza que se produjo gracias a cierta costumbre existente en la tierra. Debo decirte que tus favoritos, por una razón u otra, se deleitan en preparar a veces lo que se llama función de títeres. Por algún motivo también les complace que esos mismos aristócratas o sebrócratas también tomen parte en esas representaciones, y en consecuencia los arrastran a esas funciones de títeres. Como esos seres son en sí mismos completamente vacuos y por consiguiente débiles, se hace necesario que otros seres de la comunidad dada los sostengan durante esas funciones. Y simplemente por la forma en que los sostienen, es decir, según el brazo en el que se apoyan, se produjo la diferencia en los nombres. En las comunidades donde existe una organización estatal monárquica, se ha establecido desde hace ya mucho tiempo la costumbre de sostenerlos con el brazo derecho. Y de ahí que en esas comunidades dichos tipos se denominen aristócratas. Y en las comunidades en las que existe una organización estatal republicana, son sostenidos con el brazo izquierdo, y de ahí el nombre de sebrócratas. En lo que respecta en general a una diferencia similar en los nombres de los seres terrestres, acude a mi mente otro notable aforismo de nuestro sabio Mullah Nasreddin, que él mismo me dijo personalmente cierta vez. Una vez hablábamos acerca de la diferencia en los procedimientos legales y en las sentencias pronunciadas entre los casi, turcos y los persas, es decir, los magistrados, y con respecto a la igualdad de su justicia me dijo: «Ah, mi querido amigo, ¿existe en algún lugar de la tierra algo tan sabio como un examen legal de la culpa de los hombres? Los casi son iguales en todas partes, solo sus nombres son diferentes. En Persia se los llama persas, en Turquía turcos. Pasa con esto lo mismo que en todas las partes de la tierra. Los asnos son iguales, pero reciben distintos nombres. Por ejemplo, la especie de asno que vive en el Cáucaso se denomina carabagiano, y precisamente la misma clase de asno recibe en Turquestán el nombre de corasaniano. Y ese sabio aforismo quedó desde entonces grabado para siempre en mi cerebro. Durante mi existencia en tu planeta, lo recordé siempre que tuve que hacer alguna comparación. Que su nombre sea por siempre alabado en ese planeta donde surgió y se formó. Pues sí, querido nieto, te repito una vez más, si por algún motivo tienes que estar alguna vez en la tierra, ten presente siempre que la debilidad a la que acabo de referirme está más desarrollada en los inteligentes más ordinarios y en los que surgen ordinariamente de ellos, y pertenecen a alguna de las castas enumeradas con los nombres que terminan en crata. Bien, pues después de esta digresión que he hecho para tu beneficio práctico, volvamos al serio problema anterior. Comenzaré con el relato que te prometí,
acerca de la forma en que la sociedad de seres terrestres, cuyo lema era "la Tierra es igual de libre para todos", surgió y desapareció porque la información pertinente te permitirá comprender precisamente esa causa primera y principal, por la cual en tu planeta debe tener lugar casi inevitablemente ese terrible proceso de periódica destrucción recíproca por medio de esos infortunados seres tricerebrados de nuestro gran megalocosmos. Y también aprenderás de qué forma la naturaleza local, por así decirlo, cuando algo imprevisto obstaculiza su funcionamiento correcto para los fines del trogo autoegócrata cósmico común, se adapta de tal modo que sus resultados se funden correspondientemente con la armonía de esa muy grande ley cósmica. La mencionada sociedad de hombres terrestres surgió, como ya te he dicho, hace 6 o 7 siglos, en el continente de Asia, en una ciudad que existía entonces allí con el nombre de Mosulópolis, y surgió por la siguiente causa. Precisamente en ese período los procesos que te he mencionado eran particularmente frecuentes en ese mismo continente. Dichos procesos se producían en parte entre comunidades diferentes y en parte en el seno de una misma comunidad, y estos últimos procesos fueron denominados posteriormente guerras civiles. Una de las principales causas de esos terribles procesos, que llegaron a ser frecuentes tanto entre dos comunidades distintas como en una misma comunidad en el continente Asia, fue en dicho período una religión que entonces acababa de formarse y que había sido fantásticamente fundada sobre la enseñanza de un mensajero auténtico de nuestra infinitud, el Santo Mahoma. Los fundamentos de dicha sociedad fueron elaborados por los hermanos de una fraternidad que existía entonces en Asia Central, con el nombre de Asamblea de los Iluminados. Debo decirte que en aquellos días los hermanos de dicha fraternidad eran muy venerados por los otros seres tricerebrados de casi todo el planeta. De ahí que esa hermandad fuera llamada a veces Asamblea de todos los vivientes de la Tierra. Esa hermandad de seres tricerebrados terrestres estaba formada desde hacía mucho por los seres que también habían observado en sí mismos las consecuencias de las propiedades del órgano Kundabuffer y se habían agrupado para trabajar colectivamente hasta alcanzar su liberación de dichas propiedades. Y así, cuando en el continente Asia esos terribles procesos de destrucción recíproca llegaron a ser frecuentes, ciertos hermanos de la fraternidad mencionada, con el muy venerable hermano Olmamabor a la cabeza, decidieron por primera vez averiguar si no era posible lograr por algún medio, sino la abolición total del terrible fenómeno que se producía en su planeta, por lo menos la reducción de tan tremendo mal. Habiéndose dedicado a la realización de esa decisión, comenzaron a visitar diversos países del continente Asia, y en todas partes predicaron de forma conmovedora la colosal criminalidad y el pecado de esas acciones de los hombres, y de tal manera encontraron mucha gente que los apoyó fervorosamente. Y como consecuencia de todas sus labores imparciales y auténticamente filantrópicas, se formó en la ciudad de Mosulópolis una grande y seria sociedad de seres hombres con el título de "La Tierra es igual de libre para todos". Desde el principio, los miembros de esa sociedad de seres hombres materializaron con el fin mencionado muchas cosas que nunca, ni antes ni después, pudieron ser materializadas por los seres de la Tierra. Y pudieron hacerlo solo porque desde el comienzo se trazaron un excelente programa en lo que respecta a su posibilidad de materialización en las condiciones existentes allí. Entre otras cosas, figuraba en primer lugar en el programa fundamental de esa sociedad actuar gradualmente en tal sentido que les permitiera lograr un resultado, la materialización para todos los seres del continente Asia, de una religión común que ellos deseaban basar en la enseñanza de la secta de los llamados Parsis, con leves modificaciones. En segundo lugar, un lenguaje común, para el cual deseaban adoptar el llamado lenguaje turcomano, el más antiguo del continente Asia, y uno de cuyas raíces formaba parte ya de muchas lenguas asiáticas. Y en tercer término,
El programa fundamental de dicha sociedad comprendía la organización en el centro de Asia, es decir, en la ciudad de Margelán, la capital de lo que se llamaba Kanato Ferganiano, de un gobierno principal y básico para todos los países de Asia, con el nombre de Consejo de los Ancianos, cuyos miembros debían ser seres honorables de todas las comunidades asiáticas. Debía llamarse de ese modo porque sólo los seres más ancianos y más merecidamente honorables podían participar en él. Según lo entendían ellos, sólo dichos seres de su planeta pueden ser imparciales y justos para con los otros seres de la Tierra, cualquiera que sea su nacionalidad o religión. Entre los miembros de la sociedad de la ciudad de Mosulópolis había seres pertenecientes a casi todas las comunidades asiáticas. Figuraban entre ellos los llamados mogoles, árabes, kirguises, georgianos, pequeños rusos y tamiles, y hasta el representante personal del entonces famoso conquistador Tamerlán. Gracias a sus intensas y sin duda imparciales y generosas actividades, las continuas guerras y luchas civiles en el continente Asia comenzaron a disminuir y se confiaba en que todavía se podía hacer mucho más en ese sentido. Pero precisamente entonces ocurrió algo que provocó la desaparición de dicha sociedad, de seres hombres efectivos de ese planeta sin paralelo. Y todo lo que aconteció posteriormente se debió a la influencia de un filósofo entonces muy famoso llamado Atarnak, y a la teoría que expuso en un tratado titulado ¿Por qué se producen guerras en la Tierra? Cuando dicho filósofo hizo su aparición entre los miembros de esa sociedad, todos se sintieron confundidos en sus ideas. Conozco muy bien la historia de ese filósofo porque durante mis estudios sobre las consecuencias de los trabajos del muy santo Ashyata Shemash, me resultó necesario aprender en detalle todo lo relativo a sus actividades y también naturalmente a él mismo. El filósofo Atarnak nació en la misma ciudad de Mosulópolis, en una familia de los llamados kurdos. Al llegar a la edad responsable se convirtió para el planeta Tierra en un ser sumamente instruido. Al principio dicho kurdo Atarnak estudió perseverantemente durante muchos años terrestres todos los problemas que creyó que podían darle una respuesta a la pregunta ¿cuál es, en general, el sentido de la existencia del hombre? Y durante su estudio de dichos problemas, parece que por algún medio cayó en sus manos uno de los llamados manuscritos sumerios, muy antiguo pero bien conservado. Ese manuscrito se hallaba en buen estado porque había sido escrito en la piel de seres víboras llamadas Kaliangesh, con la sangre del ser Chirman. Según demostraron mis investigaciones, el contenido de dicho manuscrito, escrito por algún ser antiguo, interesó enormemente al filósofo Atarnak, quien se sintió especialmente atraído por cierta parte del manuscrito donde se leía: con toda probabilidad existe en el mundo alguna ley del mantenimiento recíproco de todo cuanto existe. Es obvio que nuestras vidas sirven también para mantener algo grande o pequeño en el mundo. Esa idea expresada en el antiguo manuscrito cautivó de tal modo al filósofo Atarnak que desde ese momento se dedicó fervorosamente al estudio de ese único aspecto del problema que le interesaba. Esa idea constituyó la base de toda su plausible teoría posterior, la cual, después de minuciosas investigaciones en el curso de varios años y elaboradas verificaciones experimentales de sus propias conclusiones, expuso en su principal trabajo con el título de ¿Por qué se producen guerras en la Tierra? También tuve oportunidad de familiarizarme con su teoría. Todas las suposiciones del kurdo Atarnak eran muy similares a la gran ley cósmica fundamental trogo-autoegócrata que existe en nuestro universo, y que te expliqué con cierto detalle cuando te hablé del sagrado planeta Purgatorio. En la teoría del filósofo Atarnak se demostraba concluyentemente que existe en el mundo, sin duda alguna, una ley del mantenimiento recíproco de todo cuanto existe, y que para ese mantenimiento recíproco también sirven ciertas sustancias químicas, con la ayuda de las cuales se efectúa el proceso de la espiritualización de los seres, es decir,
la vida, y dichas sustancias químicas sirven para el mantenimiento de todo cuanto existe, solo después que la vida dada cesa, esto es, cuando un ser muere. Con la ayuda de muchas confrontaciones elucidatorias lógicas en la teoría de Atarnach, también se demostraba plenamente que durante ciertos períodos se debe producir infaliblemente en la Tierra una cantidad definida de muertes, que en total produzcan vibraciones de un gran grado definido de poder. Cierta vez, cuando se realizaba una asamblea general de los seres miembros de la sociedad, la Tierra es igual de libre para todos, ese extraordinario ser tricerebrado terrestre, que era también el representante elegido entre todos los habitantes del país llamado Kurdistán, expuso su teoría con gran elocuencia y muchos detalles a petición de sus colegas, lo cual produjo una gran confusión y una enorme agitación entre los miembros de la sociedad. Se quedaron de tal modo atónitos ante dicha teoría, que al principio, como dicen allí, reinó un silencio sepulcral. Durante cierto tiempo, y estupefactos, ninguno de ellos pudo siquiera hacer un gesto, y solo después de un prolongado plazo de tiempo, estallaron en tal griterío y algarabía como si la vida de cada uno de ellos dependiera de su grado de excitación y de sus manifestaciones exteriores. El resultado de todo eso fue que la noche de ese mismo día decidieron por unanimidad elegir entre ellos a varios seres instruidos, con el fin de que investigaran conjuntamente los detalles de la teoría, que tanto los había sorprendido, y más tarde se presentaron un minucioso informe a la Asamblea General. Desde el día siguiente, los miembros elegidos de la sociedad, la Tierra es igual de libre para todos, comenzaron a trabajar seriamente para familiarizarse con la teoría de Atarnach. Pero para desgracia de todos los seres tricerebrados de la época futura que surgen en ese malhadado planeta, ocurrió que, aunque todos los miembros instruidos elegidos eran también de edad avanzada, y esas malignas funciones que en los seres de la Tierra hacen su ser tan celoso y voraz, estaban casi atrofiadas en ellos. No obstante, por diversas razones, debido principalmente a su educación anormal, algunos de ellos, según parece, no habían adquirido aún bastantes fundamentos como para estar convencidos de la imposibilidad de materializar sus sueños, lo cual se debía a su educación notoriamente anormal, con el resultado de que aún no estaban suficientemente desilusionados como para poder ser plenamente imparciales y justos. Como consecuencia de todo esto, desde ese mismo día y a medida que se familiarizaban gradualmente con los detalles de esa sorprendente teoría, comenzaron a comportarse como típicos seres terrestres, es decir, empezaron a olvidar la extraordinaria hipótesis que los había sorprendido y que se mencionaba en dicha teoría, y volvieron gradualmente, tal como es característico de los seres tricerebrados de ese planeta, a su anterior convicción típicamente subjetiva, y por lo tanto cambiante, e inmediatamente se dividieron en dos facciones antagónicas. Algunos de ellos decidieron, sin ninguna crítica lógica, aceptar como ciertas todas las hipótesis contenidas en la teoría. Otros, sin embargo, se dedicaron, como es característico de la mayoría de los seres instruidos de la Tierra, a oponerse a dichas hipótesis y a demostrar su falsedad, y como resultado llegaron a un estado de antagonismo no solo contra la teoría de Atarnach, sino contra él mismo. En resumen, los miembros instruidos que fueron elegidos para efectuar el detallado estudio de la teoría de Atarnach, en lugar de ayudar a los otros miembros de su sociedad a salir de su confusión y agitación, y a unificar sus disputas entre ellos, introdujeron aún desconcierto en sus ideas y en la presencia común de cada uno de los miembros de esa seria sociedad. Gradualmente comenzaron a surgir automáticamente datos para dos convicciones totalmente opuestas. La primera de dichas convicciones fue que todo ocurre precisamente de acuerdo con la teoría del filósofo Atarnach, es decir, que necesariamente deben producirse guerras y guerras civiles en la Tierra, de forma completamente independiente de la conciencia personal de los hombres. Y la segunda convicción era la que todos los miembros de la sociedad habían compartido previamente, es decir, que si lograban llevar a cabo el programa que su sociedad se había propuesto, el mal que existía en su planeta podría ser totalmente desarraigado,
y que todavía todo podría tener lugar de una forma deseable. Fue precisamente entonces cuando las discusiones, peleas y alborotos surgieron entre todos los miembros de esa sociedad, y en ese caso también comenzó a ocurrir lo mismo que te he mencionado ya, y que desde hacía mucho tiempo era habitual en la tierra. Esas querellas y alborotos se extendieron gradualmente a los seres ordinarios terrestres, en este caso a los ciudadanos de la ciudad de Mosulópolis, y constituyeron la causa de la inflamación de su anormal psiquis. Y no sé cómo habría terminado todo eso si los hermanos de la sociedad, la asamblea de los iluminados, no hubiera llegado en ese momento allí y no hubiera tomado el asunto en sus manos. Gracias a su influencia, todos los miembros de esa seria sociedad se calmaron poco a poco y comenzaron nuevamente a meditar y deliberar de forma pacífica y seria sobre lo que habrían de hacer en el futuro. El resultado de sus profundas meditaciones y deliberaciones fue que eligieron por unanimidad a Atarnak como su principal director y le rogaron que los ayudara a encontrar una solución para su problema. Después de varias reuniones dirigidas por el filósofo kurdo Atarnak, se llegó por unanimidad a la siguiente conclusión categórica. De acuerdo con las leyes de la naturaleza, deben ocurrir periódicamente en la tierra, e independientemente de la voluntad de los hombres, guerras y guerras civiles. Y esto ocurre porque durante ciertos periodos la naturaleza requiere una mayor cantidad de muertos. En vista de lo cual nos vemos obligados, con enorme dolor, pero con inevitable resignación interior, a aceptar que por ninguna decisión mental de los hombres es posible eliminar el derramamiento de sangre entre estados y dentro de un mismo estado. Y por consiguiente resolvemos, por unanimidad, concluir todos los asuntos pendientes y todo lo realizado por nuestra sociedad, y volver a nuestros hogares y allí soportar nuestra inevitable carga de la vida. Solo después de que esa resolución categórica fuera propuesta, todos los miembros, sin excepción de dicha seria sociedad, decidieron comenzar ese mismo día la liquidación completa de todos los asuntos. Solo entonces el kurdo Atarnak, verdaderamente instruido, según la opinión de sus contemporáneos, pero muy orgulloso y ególatra, subió al estrado y dijo: «Mis honorables colegas, estoy sinceramente apenado por haber sido, sin quererlo, la causa de la disolución de esta gran empresa filantrópica, a la cual vosotros, los más honorables y sabios de todos los países de la tierra, habéis dedicado durante muchos años más esfuerzos imparcial y generoso que el que los hombres de la tierra han hecho o podrán alguna vez hacer por los demás, es decir, por hombres completamente desconocidos e indiferentes a ellos. Habéis trabajado incesantemente durante algunos años para conseguir para las masas el más necesario bienestar, y aunque también yo he trabajado sobre mi teoría durante muchos años, también para seres desconocidos, no obstante, ella ha sido la causa de la frustración de vuestras infatigables labores y de vuestras benévolas aspiraciones. La conciencia de que, según parece, soy el culpable de todos los malentendidos que han surgido entre vosotros no me ha permitido un instante de paz en estos últimos días. Y he estado pensando y meditando todo el tiempo acerca de la posibilidad de reparar mi involuntaria falta. Y así, sabios colegas, elegidos de toda la tierra, deseo compartir con vosotros la conclusión final a la que mis meditaciones me han hecho llegar. Si las leyes universales que he descubierto son opuestas a los medios que vosotros creíais que podrían proporcionar cierta felicidad a la humanidad, entonces, por extraño que os parezca a primera vista, bastaría con que esas leyes fueran empleadas de otra manera para que pudieran servir para el logro de la finalidad que pretendéis alcanzar. Escuchad ahora lo que debemos hacer para lograr dicha finalidad. Los resultados de todas mis investigaciones prueban claramente que la naturaleza exige que durante ciertos períodos se produzca en la Tierra cierto número de muertes, y al mismo tiempo he logrado establecer que para las necesidades de la naturaleza es indiferente de qué muertes se trate, sean las de las propias personas o las de las vidas de otras formas de seres. De esto se deduce que si el número de las muertes que requiere la naturaleza está constituido por las muertes de otras formas de vida de la tierra,
Entonces, evidentemente, se reducirá de forma correspondiente la necesidad del número de muertes entre los hombres. Y será posible alcanzar esto si todos los miembros de nuestra sociedad continúan trabajando con la misma intensidad, pero no con el fin de realizar nuestro programa anterior, sino con el de revivir en la tierra y en mayor escala que antes la antigua costumbre de ofrecer sacrificios a los dioses y santos, destruyendo las vidas de otras formas. Cuando el orgulloso kurdo terminó su discurso, surgió entre los miembros de la sociedad, la tierra es igual de libre para todos, un asombro y una agitación similares a los que se produjeron cuando el filósofo expuso su famosa teoría. Durante casi 3 días y 3 noches siguientes a ese memorable día se mantuvieron casi constantemente reunidos. Pero en los salones que los ciudadanos de Mosulópolis habían puesto a disposición de esa sociedad terrestre de seres hombres, se oía un continuo murmullo de discusión y deliberación. Por último, el 4.º día, se efectuó una asamblea general oficial, en la cual, por decisión general, se tomó la resolución de hacer todo en el futuro exactamente como lo indicara el gran kurdo, el filósofo Atarnak. Y ese mismo día se cambió el nombre de la sociedad. Algunos días más tarde, los miembros de la sociedad, que tenía ahora el nuevo lema de «La tierra solo para los hombres», partieron de la ciudad de Mosulópolis con destino a sus países nativos, donde, siguiendo las instrucciones generales del filósofo Atarnak, se dedicaron a fortalecer en las poblaciones del continente Asia la idea de hacerse agradables a sus dioses e ídolos, matando seres de diferentes formas. E indudablemente, más tarde, cuando comenzaron a materializar en las prácticas ese nuevo programa, inmediatamente comenzó a restablecerse entre los seres de todo el continente Asia la costumbre de ofrecer sacrificios a sus imaginados santos, destruyendo la existencia de diversos débiles y estúpidos seres terrestres uni- y bicerebrales. Desde el principio, los miembros de la nueva sociedad, la tierra solo para los hombres, comenzaron a materializar esa tarea en su mayor parte por medio del llamado clero, de la religión que se formó basada en la enseñanza del santo Mahoma, y que en ese período estaba bastante extendida por todo el continente Asia. Y esta vez esa costumbre fue adoptada en una escala mayor que cuando, a requerimiento del ángel Loisos, descendía a ese planeta para tratar de destruir esa misma costumbre entre los seres terrestres tricerebrados, lo cual, en aquel entonces, le parecía a su conformidad muy indeseable para los fenómenos cósmicos en mayor escala. Porque durante todo ese tiempo, el número de tus favoritos había aumentado enormemente y, en consecuencia, también ha aumentado el número de los que anhelaban complacer a sus fantásticos ídolos. La destrucción de la existencia de otras formas de seres fue reiniciada no solo en las casas, de manera privada entre las familias, sino también públicamente en lugares especiales. Pero esta vez dichos lugares especiales estaban principalmente asociados, en cierto sentido, con el recuerdo del San Mahoma o de quienes le rodeaban. El número de degollamientos aumentó año tras año, hasta tal punto que solo unos 100 años terrestres después de la época de la aparición de la sociedad, la tierra solo para los hombres, la cifra durante un año terrestre y en un mismo lugar llegaba a 100.000 seres, como los que habían sacrificado en otros tiempos, es decir, bueyes, ovejas, camellos y así sucesivamente. Durante los 2 últimos siglos, estos lugares especiales, honrados y favoritos eran las ciudades de la Meca y Medina en Arabia, la ciudad de Meshed en la localidad llamada Bagdad, los alrededores de Yeni-Nishak en Turquestán y varios otros. En una palabra, la sangre volvió a fluir como un río en el continente de Asia. Dichos sacrificios eran ofrecidos con mayor frecuencia durante las fiestas maometanas llamadas Bairam y Gorban, y también durante las festividades cristianas conocidas con los nombres de Shrovetide, Día de San Jorge y otras. De esta forma, más tarde, cuando gracias a los tremendos esfuerzos de los miembros de la sociedad, la tierra solo para los hombres, volvió a implantarse en los seres tricerebrados terrestres semejante a normalidad, esos terribles procesos comenzaron a producirse con menor frecuencia y en una escala más pequeña,
y gracias a eso la llamada mortalidad esporádica y relativamente grande disminuyó, aunque la mortalidad general de los seres tricerebrados no solo no se redujo con eso, sino que incluso aumentó, ya que debido al continuo deterioro progresivo de su existencia cerebral, y en consecuencia debido al deterioro de la cualidad de las vibraciones radiactivas de su presencia, requeridas por la naturaleza, el proceso de su existencia se vio por un lado aún más reducido, y por otro lado su llamado porcentaje de natalidad aumentó. Así continuaron las cosas hasta la época en que cierto famoso Asadullah Ibrahim Oji, un derviche persa que obtuvo su surgimiento y se convirtió en un ser responsable en ese mismo continente, dio a todo esto una nueva dirección. El derviche Asadullah Ibrahim Oji comenzó sus actividades en la tierra hace tan solo unos 30 o 40 años terrestres. Puesto que era simplemente un fanático de la religión maometana, sin el serio y profundo conocimiento instruido que poseía el kurdo Atarnak, percibió en la costumbre de ofrecer sacrificios solo una horrible injusticia por parte de la gente para con los seres de otras formas, y estableció como finalidad de su existencia la desaparición a cualquier precio de esta costumbre antirreligiosa de la superficie de la tierra. Habiendo comenzado desde entonces a recorrer el continente Asia, especialmente aquellos países donde la mayor parte de los seres tricerebrados pertenecían a la religión maometana, empezó a realizar su tarea principalmente a través de otros derviches, que existen en casi todas las comunidades del continente Asia. Este ingenioso y enérgico derviche persa, Asadullah Ibrahim Oji, con gran habilidad consiguió persuadir aquí, allá y en todas partes a los otros derviches de la verdad de sus ideas, y estos a su vez convencieron a los seres ordinarios de todos los países del continente Asia de que la destrucción de la existencia de los seres de otras formas no solo no agrada a Dios, sino que quienes la llevan a cabo serían obligados a soportar en el infierno del otro mundo un doble castigo, uno por sus propios pecados, como dicen ahí, y el otro por los pecados de los seres que ellos habían destruido, y así sucesivamente. Y gracias a las prédicas de este tipo acerca del otro mundo que hacían los derviches, considerados grandes autoridades en tales cuestiones, los seres de Asia disminuyeron gradualmente el número de los sacrificios. En resumen, el resultado de toda la actividad de este buen derviche persa fue precisamente el último gran proceso de destrucción recíproca, o como dicen tus favoritos, la Gran Guerra Mundial. Y así, querido niño, aunque la hipótesis presentada en la teoría del extraordinario kurdo instruido Atarnak se acercaba bastante, como ya te he dicho, a la realidad, no obstante no logró comprender lo que era más importante, es decir, que las vibraciones requeridas por la naturaleza y que deben formularse a partir de las radiaciones de los seres, tanto durante su existencia como durante el proceso de su rascoarno, no tienen una significación cuantitativa, sino cualitativa. Es posible que el kurdo Atarnak, siendo un ser terrestre poco común, hubiera llegado a comprenderlo, si hubiera conocido los detalles de los resultados obtenidos después de que las circunstancias de existencia cerebral, que fueron especialmente creadas para los seres tricerebrados terrestres por la muy santa labores del amador de la esencia, el santísimo Ayat Shemash, hubieran estado más o menos establecidas en ese planeta. Durante dicho periodo no solo comenzó a declinar el porcentaje de mortalidad, sino que también disminuyó lo que ellos llaman el porcentaje de natalidad. Este último disminuyó porque cuando los seres tricerebrados terrestres existían ya en una forma más o menos propia de seres tricentrados, y cuando las radiaciones procedentes de ellos producían vibraciones más similares a las vibraciones que de ellos requiere la naturaleza, tanto para el muy grande proceso drogo-autoegocrático común cósmico en general como para el mantenimiento de la luna y de Anulios en particular. La gran naturaleza no dejó de adaptarse a la disminución de su porcentaje de natalidad, tanto más cuanto que en los últimos tiempos hubo que disminuir la necesidad de dichas vibraciones para el mantenimiento de la existencia del planeta Luna. El aspecto de esta cuestión fundamental relativa
a la significación del sentido y la finalidad de la existencia de tus favoritos es tan importante para la comprensión de gran parte de lo que ocurre en la Tierra y de paso también para el problema referente a las causas de la guerra, que considero necesario referirme a él una vez más. Al principio aprendí que el destino de los seres que surgen en ese planeta consiste fundamentalmente en elaborar, por medio del proceso de su existencia, las vibraciones requeridas por la naturaleza para el mantenimiento de esas partes previas del planeta que, requeridas por la naturaleza, ahora se denominan luna y anulios. Cuando, según recordarás, me hice merecedor de conversar personalmente por alguna vez con su conformidad, el entonces ángel, pero ahora arcángel, Loísos. Su conformidad me dijo entonces que aunque los movimientos de esas dos ex partes del planeta Tierra estaban ya finalmente regulados con la armonía general del movimiento y que se había desvanecido todo temor de alguna sorpresa en el futuro cercano, no obstante, para evitar cualquier posible complicación en el futuro lejano, los muy altos, muy sagrados individuos habían decidido explícitamente materializar en el planeta lo correspondiente para la formación del llamado sagrado Azcoquín, de modo que esa sagrada sustancia cósmica, necesaria para el mantenimiento de las partes previas de ese planeta, se desprendieran continuamente de la Tierra. Y además, Su Alteza me explicó también que dicha sustancia cósmica, el sagrado Azcoquín, existe en general en el universo principalmente fundida con las sustancias sagradas Abrus Donis y Elk Donis. Y de ahí que la sagrada sustancia Azcoquín, para poder volverse vivificadora para dicho mantenimiento, debe primero ser liberada de las sagradas sustancias Abrus Donis y Elk Donis. En honor a la verdad, al principio no comprendí todo lo que me dijo entonces, y solo más tarde llegué a entenderlo con toda claridad, cuando durante mis estudios de las leyes cósmicas fundamentales aprendí que esas sustancias sagradas, Abrus Donis y Elk Donis, son precisamente las sustancias por medio de las cuales se forman y se perfeccionan en general los cuerpos eserales superiores de los seres tricerebrados, es decir, el cuerpo Kesdjano y el cuerpo del alma. Y cuando aprendí que la separación del sagrado Azcoquín de las sustancias sagradas mencionadas se produce en general, cuando los seres de cualquier planeta, de que se trate transustancia, las sustancias sagradas Abrus Donis y Elk Donis en sí mismos, para la formación y el perfeccionamiento de sus cuerpos superiores, por medio de labores conscientes y de sufrimientos voluntarios. Y cuando llegué a interesarme por tus favoritos y comencé a observar y a estudiar su extraña psiquis, solo entonces comprendí con qué fin tanto la gran naturaleza misma como los muy altos y muy santísimos individuos se adaptaron siempre pacientemente a todo, y en lo que a esto respecta se formó en mí la siguiente opinión personal: que si tus favoritos por lo menos meditaran sobre esto de forma apropiada y sirvieran honestamente a la naturaleza en este sentido, entonces quizás su autoperfeccionamiento seral podría, en consecuencia, realizarse automáticamente, sin la menor participación de su conciencia, y en cualquier caso, la pobre naturaleza de su malhadado planeta tampoco tendría que soplar y resoplar para permanecer dentro de la armonía cósmica común. Pero, desgraciadamente, para todo lo que existe en el megalocosmos, no hay honestidad en tus favoritos, ni siquiera con respecto al cumplimiento de sus deberes para con la naturaleza, ni siquiera para con esa naturaleza a la que, estrictamente hablando, deben su misma existencia. En lo que se refiere a la falta de honestidad de tus favoritos con respecto al cumplimiento de su deber para con la naturaleza, acabo de recordar un muy sabio aforismo de nuestro incomparable maestro Mullah Nasruddin, que en el presente caso justifica su sentido oculto. Cierta vez me dijo: la peste y el cólera son, de cualquier modo, menos innobles que la honestidad humana, ya que la gente con conciencia puede por lo menos vivir en paz con ellos. Y así, mi querido Hussein,
cuando pareció que la necesidad instintiva de trabajos conscientes y sufrimientos voluntarios, con el fin de poder asimilar y transmutar en ellos mismos las sustancias sagradas Abruzdonis y Eldonis, y por ende liberar el sagrado Ascoquín para el mantenimiento de la luna y de Anulios, había desaparecido finalmente del psiquismo de tus favoritos. Entonces la gran naturaleza misma se vio obligada a adaptarse para extraer esa sustancia sagrada por otros medios, uno de los cuales es precisamente el terrible proceso periódico de destrucción recíproca. Aquí, para la evaluación correcta de tus favoritos contemporáneos, conviene recordarte que después de que la acción del órgano Kundabuffer fue destruida en los seres tricerebrados terrestres, las primeras generaciones pronto aprendieron que cierta sustancia cósmica debía transformarse a través de ellos, y que su cooperación con esa transformación constituía uno de sus principales deberes eserales. Como recordarás, te dije ya que los seres del continente Atlántida aún consideraban ese deber eseral como sagrado y lo denominaban amarlos, que en su lenguaje quería decir ayuda a la luna. Los seres tricerebrados del continente Atlántida, ese período, es decir, el período llamado de la civilización samliosiana, crearon y practicaron estrictamente ciertas costumbres que contribuyeron enormemente al cumplimiento de dichos deberes eserales de la manera más productiva posible. Los seres del continente Atlántida llevaron a cabo sabia y expeditivamente la realización de esos dos deberes eserales, es decir, el deber de perfeccionar sus cuerpos superiores y el deber de servir al muy grande Teótrogo autoegócrata cósmico, uniéndolos en uno y efectuándolos simultáneamente. Y organizaron esa unión del siguiente modo. En cada localidad poblada, e incluso en los distintos distritos de esas localidades, se levantaron 3 sustanciales edificios especiales indispensables. Uno para los seres del sexo masculino, llamado Agorok-Rostinio. El segundo edificio especialmente para los seres del sexo femenino, denominado Gineco-Crostinio. Y el tercero para los seres que entonces pertenecían al llamado sexo intermedio. Fue denominado Anoro-Parionikima. Los 2 primeros de estos edificios sustanciales eran considerados sagrados por los seres del continente Atlántida y tenían el mismo valor que sus templos, iglesias, capillas y otros lugares sagrados tienen para los seres contemporáneos de la Tierra. Cuando descendí por primera vez a ese planeta y estuve en el continente Atlántida, visité personalmente algunos de esos edificios y me familiaricé profundamente con su propósito. En los templos masculinos, es decir, en los agorocrostinios, los seres del sexo masculino de la localidad dada o del distrito correspondiente efectuaban por turno los misterios correspondientes, mientras se hallaban en el estado especial llamado recuerdo de sí. Los seres del continente Atlántida tenían la idea definida de que los seres del sexo masculino son fuentes de manifestación activa. Por eso, en su agorocrostinio se dedicaban todo el tiempo a la contemplación consciente y activa, y en ese estado realizaban los misterios sagrados correspondientes, de modo que se transubstanciaba en ellos las sustancias sagradas Abruzdonis y Eldonis. Y lo hacían deliberadamente y con plena conciencia, con el fin de que esa cierta sustancia cósmica liberada en ellos y surgiendo por intermedio de sus radiaciones para su posterior vivificación, se convirtiera en la parte activa de la ley sagrada que ellos llaman Sagrada Trinidad. En el sagrado ginecocrostinio, construido para los seres del sexo femenino, cada uno de dichos seres estaba obligado durante ciertos períodos, es decir, durante los períodos que los seres contemporáneos llaman menstruación, a permanecer allí todo el tiempo. Además, las mujeres, aceptando que son seres pasivos, debían permanecer durante toda su existencia, durante toda su estancia en el edificio, solo pasivas, para que las vibraciones que surgen a través de sus radiaciones sirvan como la parte pasiva de esa misma ley sagrada, para su posterior vivificación. Y por eso pasaban todo el tiempo en esos ginecocrostinos, en un estado de completa pasividad, tratando conscientemente de no pensar en nada.
Con esa finalidad trataban de no tener experiencias activas durante sus estados mensuales, y con el fin de que los pensamientos que fluían por asociación no les impidieran concentrarse. Todo se dispuso de tal modo que sus pensamientos estuvieran todo el tiempo dirigidos a desear el bienestar de sus hijos presentes o futuros. Y en lo que se refiere a la tercera clase de edificios de los seres de aquel tiempo, llamados Anoroparonikimas, como ya te he dicho, los seres que entonces pertenecían al llamado tercer sexo, para quienes dichos edificios fueron erigidos, nuestro Mullah Nasruddin los llamaría malformados, o seres que no son ni una cosa ni la otra. Entre esos seres de sexo intermedio los había tanto del sexo masculino como del femenino. Había seres que por diversas razones carecían ya de la posibilidad de perfeccionarse o de servir a la naturaleza. Eran, como dice un aforismo de nuestro Mullah Nasruddin, ni una vela para el ángel ni un atizador para el diablo. De los seres del sexo masculino eran colocados en dichas casas durante cierto tiempo los que por alguna u otra razón carecían ya enteramente de la posibilidad de la contemplación consciente, y entre el número de los seres del sexo femenino se ubica allí a las que o bien no menstruaban o bien tenían una menstruación anormal, y también aquellas que en el sentido de sus deseos sexuales se transformaban durante ciertos periodos en Knaneomeni, como dicen allí, o como lo expresaría nuestro querido Mulá, en inevitables yeguas en primavera. Entre los seres de aquella época del continente Atlántida había ideas corrientes acerca de varios síntomas definidos y muy peculiares, de acuerdo con los cuales los seres dados eran reconocidos y confinados en el Anoroparionikima. Dichos síntomas eran los siguientes: si un ser creía en cualquier tipo de balderdash. 2. Si un ser comenzaba a demostrar a los otros cualquier cosa acerca de la cual él mismo nada sabía o de la que no estaba seguro. 3. Si un ser no cumplía con su palabra de honor o juraba en vano. 4. Y finalmente, si en algún ser aparecían tendencias a espiar a los demás y a ocuparse de Toxokef. Pero el síntoma más concluyente era la aparición en alguien de la propiedad que entonces se denominaba Moshuosol y que los seres contemporáneos consideran como una enfermedad que denominan hemorroides. En dichos Anoroparonikimas, los seres de este tipo tenían que permanecer durante los periodos indicados por los otros seres, pero no estaban obligados a hacer nada, salvo existir como quisieran. En lo que a ellos respecta, solo había una finalidad: que no se encontraran ni hablaran con los seres normales de la localidad en cuestión. Tales seres estaban confinados en esos edificios porque, de acuerdo con las ideas de la época, durante ciertos periodos del mes y gracias a sus diversas manchas, interferían por medio de sus radiaciones a la existencia tranquila y regular de los seres que los rodeaban. Así es pues, mi querido nieto, los seres del periodo posterior de la existencia del continente Atlántida poseían ya muchas excelentes costumbres para la existencia seral normal, pero en lo que se refiere a los seres contemporáneos de la Tierra, solo cabe compadecerlos, porque debido a la segunda gran calamidad que acaeció a su malhadado planeta, el continente mencionado y todo lo que sobre él existía, penetró en el planeta y con él desaparecieron también todas esas cosas, esas buenas costumbres para la existencia ordinaria que durante largos siglos habían introducido gradualmente en el proceso de su existencia ordinaria. Después de la desaparición del continente Atlántida, estuvo a punto de restablecerse más tarde entre los seres tricerebrados terrestres la costumbre de levantar construcciones especiales para el proceso de la existencia ordinaria, similares a las que acabo de describirte. Se volvió a comprender la necesidad de esos edificios especiales que fueron materializados por un rey hebreo muy sensato, llamado Salomón. Y el edificio especial que ese sensato rey hebreo decidió construir y que continuó durante mucho tiempo después de él entre sus súbditos fue denominado Tak Tchanan.
Se asemejaba al ginecorostinio que había existido en la Atlántida. Y también se confinaban en él a los seres del sexo femenino, que estaban obligados a permanecer allí durante toda su menstruación. El rey Salomón se apresuró entonces a establecer esa costumbre, porque durante su sabio reinado comprobó con frecuencia que cuando los seres del sexo femenino experimentaban el estado de menstruación, su carácter se volvía para quienes las rodeaban, especialmente para sus esposos, no solo intolerable, sino también con respecto a las relaciones y tratos contradictorios, resultantes con otros seres del mismo sexo, hasta psicoorgánicamente dañino, y decidió por lo tanto promulgar sin demora una severa ley para sus súbditos, según la cual debían construirse edificios especiales, aislados en las cercanías de todo distrito poblado, con el fin de confinar en ellos a los seres del sexo femenino durante el mencionado estado. Tuve ocasión de leer la ley que promulgó. Se decía en dicha ley, entre otras cosas, que las mujeres son durante su menstruación sucias en el sentido sagrado y que durante esos periodos no solo tocarlas, sino también hablar con ellas, constituía el mayor sacrilegio y un delito para todos los demás, especialmente para sus esposos. Una fuerza sucia o un espíritu maligno penetraría en los esposos o en los hombres en general que las tocaran, o siquiera hablaran con ellas durante dicho período, y en consecuencia en las relaciones y asuntos diarios de los hombres solo habría malentendidos, peleas y enemistades. Esta última afirmación de ese gran profeta de la tierra, el rey Salomón, sigue siendo hoy en día una verdad inmodificable. E indudablemente en la actualidad esto constituye también una de las numerosas causas gracias a las cuales en la complejidad general la existencia ordinaria se ha convertido ya en algo extremadamente sin sentido para los seres de tu planeta. En los seres de la Tierra, contemporáneos del sexo femenino, es aún mayor durante esos estados la propiedad específica que adquirieron durante los últimos siglos y que ellos denominan histeria. Y durante dicho estado llevan a quienes los rodean, particularmente sus esposos, a un estado tal que estos últimos se asemejan a los seres terrestres de quienes nuestro gran Mulán Nasruddin dijo: el propósito de su existencia es el de ser víctimas de las sanguijuelas. Sin duda, precisamente porque los seres contemporáneos del sexo femenino pueden moverse libremente durante la menstruación, muchos seres contemporáneos del sexo masculino no solo no pueden mantener relaciones amistosas y amables entre sí, sino que a causa de ello se convierten con frecuencia en blasfemos que más tarde se arrepienten. La benéfica costumbre creada por el rey sabio Salomón existió en el pueblo hebreo durante un tiempo considerable y hubiera llegado a extenderse también por toda la tierra de no ser por esa propiedad específica de los seres terrestres acerca de la cual te hablé ya una vez. Es decir, cuando el pueblo hebreo, como habitualmente ocurre allí, perdió su grandeza y fue despreciado y perseguido por los seres de otras comunidades, quienes, a causa de los impulsos de celos y envidia de todos los que eran superiores a ellos, lo habían odiado en sus días de grandeza y poder. Impulsos que se habían vuelto ya inherentes a los seres tricerebrados de tu planeta. Entonces los seres de las otras comunidades también despreciaron naturalmente todas las buenas costumbres que había poseído dicho pueblo. Es por tal motivo por lo que esa buena costumbre no solo no se extendió, sino que gradualmente también, debido a sus otras propiedades características, que ya te he explicado suficientemente, es decir, debido al hecho de que el pueblo hebreo habría caído bajo la influencia de otras comunidades que se habían vuelto poderosas y había seguido su ejemplo, esa excelente costumbre empezó a ser despreciada y fue por fin abandonada y olvidada por sus mismos fundadores. En la actualidad, dicha costumbre existe solo en una muy pequeña comunidad que se encuentra en las montañas del Cáucaso y que lleva el nombre de Kepsori. Precisamente los mismos Kepsori que impiden dormir a muchos científicos terrestres a causa del origen de su pequeña comunidad. En lo que se refiere al hecho de que tus favoritos destruyan también las buenas costumbres para la existencia ordinaria que existen ya en su planeta,
y que fueron alcanzadas por sus antecesores, debemos, nos guste o no, expresar nuevamente nuestras condolencias con la pobre naturaleza terrestre, que debe estar siempre adaptándose y readaptándose. Y con respecto a esa desgracia para su naturaleza, nuestro muy querido maestro, el incomparable Mullah Nasruddin, tiene también algunos sabios aforismos. Es decir, ante desgracias similares, dice a veces: si no tienes suerte en la vida, hasta puedes llegar a contagiarte de una enfermedad venérea de tu madrina. O también dice: oh infortunada criatura, tu madre debe haber cantado una balada armenia mientras tú nacías. Hasta el intérprete de la sabiduría rusa, Kuzma Prudkov, tiene buenos aforismos para esos casos. El más infortunado de entre nosotros es la pifia del abeto, porque todo Makar tropieza con ella. Te repito, la infortunada naturaleza del planeta Tierra debe adaptarse continuamente y sin descanso para manifestarse de una manera y luego de otra. Y siempre así, a fin de poder permanecer dentro de la armonía cósmica común. Para que puedas representarte y comprender bien de qué forma esa desgraciada naturaleza se adapta a sí misma, para que pueda lograrse el equilibrio de vibraciones requerido de ese planeta para la armonía cósmica común, te explicaré solo un hecho que se materializa allí en la actualidad, es decir, posterior al proceso que tus favoritos llamaron Guerra Mundial. Fue evidentemente debido al hecho de que durante el mencionado proceso, el llamado gas venenoso fue inventado por los seres denominados alemanes y las llamadas ametralladoras de fuego rápido por los seres llamados ingleses, por lo que el número de rascoarnos o muertes no previstas por la naturaleza ocurrió en esa ocasión, y en una cantidad mucho mayor que la que ella requería, o como dicen allí los candidatos asnamuses, es decir, los comerciantes. Se produjo una sobreproducción en cuanto a las muertes de los seres tricerebrados que allí se requería. En consecuencia, la naturaleza tuvo que volver a empezar a soplar y resoplar, y como dicen allí, a hacer malabarismos, con el fin de corregir esa imprevisión y adaptarse una vez más en la forma correspondiente. Esta vez, según lo que yo mismo aprendí durante mi última estancia allí, y también por la información que recibí por un heterograma, la gran naturaleza está evidentemente a punto de aumentar para las épocas futuras el porcentaje de natalidad de otras formas de seres terrestres. Observé en las ciudades de Petrogrado y Tiflis, situada en la gran comunidad Rusia, en la cual perecieron más seres que en ninguna otra durante la Guerra Mundial, que una clase de ser cuadrúpedo que por lo general nunca apareció allí, es decir, los seres cuadrúpedos que odian a la gente y que se denominan lobos, rondaban ya por sus calles. Según la información que recibí por heterograma, supe, entre otras cosas, que en esa misma gran comunidad Rusia, el porcentaje de natalidad de los seres de las clases de roedores, llamados ratas y ratones, había aumentado hasta un grado insólito, tal que, en la actualidad, comienzan a devorar la mayoría de las provisiones que los seres de esa comunidad tienen almacenados. En el mismo heterograma se me informaba de que los seres detentadores de poder de la comunidad Rusia habían solicitado a los seres de otra comunidad europea que se encargaran de la destrucción de la existencia de esos pequeños seres, ratones y ratas, que se habían multiplicado entre ellos, a cambio de lo cual prometían pagarles todo el dinero que costara. Aunque puede obtenerse una reducción temporal del número de las pobres ratas y ratones por los diversos medios de que disponen esos especialistas en la destrucción de las existencias ajenas, no obstante, los seres de las otras comunidades posiblemente no consentirán en hacer ajenas y hacerlo gratis. Naturalmente, los seres de Rusia no podrán pagarlo con dinero, ya que les costaría mucho más que su última guerra. Y para conseguir dinero de las mismas fuentes de donde lo obtuvieron durante ese gran proceso, como dice nuestro querido Mullah Nasruddin, en cuanto a eso, no hay nada que hacer.
Hasta un burro puede entender que la carne de campesino no vale nada en épocas de paz. Habiendo dicho lo que antecede, Belcebú se quedó silencioso y comenzó a mirar expectativamente a su nieto, quien, como si hablara consigo mismo, dijo tristemente y con un tono lleno de desesperación: ¿cómo concluirá esto? ¿Es que realmente no hay ninguna solución? ¿Es que las almas infortunadas que se formaron en ese malhadado planeta deben permanecer eternamente imperfectas e indefinidamente recubiertas por diversas formas planetarias y fatigarse y afanarse eternamente a causa de las consecuencias de las propiedades del maldito órgano Kundabuffer, el cual, por razones extrañas a ellos mismos, fue introducido en los cuerpos planetarios de los primeros seres tricentrados de ese malhadado planeta? ¿Dónde, entonces, está ese pilar sobre el cual descansa todo nuestro megalocosmos y que se denomina justicia? No puede ser. Algo está mal aquí, porque durante todo el tiempo de mi existencia nunca ha introducido en mí la menor duda acerca de la existencia de la justicia objetiva. Todo lo que debo hacer es clarificar y comprender. ¿Por qué? ¿Por qué? De cualquier manera, desde este momento, la finalidad de mi existencia será comprender claramente por qué las almas que surgen en esos seres tricentrados terrestres se encuentran en semejante situación aterrorizante y sin precedentes. Después de decir esto, el pobre Hussein, lleno de melancolía, dejó caer la cabeza y se quedó tristemente pensativo. Y Belcebú lo contempló con una extraña mirada. Extraña porque en ella se notaba claramente su amor por Hussein, y al mismo tiempo se percibía que, no obstante, se alegraba de que su nieto experimentara tal depresión. Se mantuvieron en silencio durante un tiempo bastante prolongado. Por último, Belcebú suspiró profundamente con toda su esencia, por así decirlo, y dijo a su nieto las siguientes palabras: sí, mi querido Hussein, por supuesto que allí hay algo que no está bien. Pero si el ser que ahora posee ya la razón del sagrado Podkolad y es uno de los primeros ayudantes de nuestra infinitud en el gobierno del mundo, es decir, el santísimo Hayat Hashemash, no pudo hacer nada por los seres de ese planeta, ¿qué podemos hacer nosotros, que poseemos la razón de seres casi ordinarios? Recordarás lo que el santísimo Hayat Hashemash dijo en sus deliberaciones tituladas El terror de la situación. Si aún es posible salvar a los seres de la tierra, solo el tiempo puede hacerlo. Ahora solo podemos repetir lo mismo con respecto a esa terrible propiedad de los seres terrestres de la que acabamos de hablar, es decir, sus procesos periódicos de destrucción de la existencia mutua. Ahora solamente podemos decir que si esa propiedad de los seres terrestres ha de desaparecer de ese infortunado planeta, solo será con el tiempo, gracias a la guía de cierto ser con una muy alta razón o a ciertos acontecimientos cósmicos excepcionales. Después de estas palabras, Belcebú volvió a dirigir a Hussein la misma extraña mirada. Fin del capítulo 43.